Saludos familia, estamos nuevamente con ustedes, aquí con su canal La Biblia, mi manual de vida, su canal, bienvenidos al canal. Por favor, compartir estos mensajes, suscribirse. Reciban un saludo de la familia Carrasco Mencía desde acá de Canadá. Ahora estamos, les había dicho en la primera parte de esta prédica, esclavos del sábado o salvos con Jesucristo, sus milagros. Vamos a la parte 2. Les había prometido la parte 2. Aquí estamos, vamos a desarrollarla, compartirla con ustedes. Les recuerdo, el tema es esclavos del sábado o salvos con Jesucristo, sus milagros. Parte 2. Vamos a relatar milagros en cada una de las partes y los argumentos, los versículos clave, los versículos contundentes que defienden la doctrina del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Aquí estamos, compartiendo la palabra de Dios con ustedes, escudriñando las Escrituras, estudiándolas. ¿Por qué esta prédica? ¿Por qué ese título, esclavos del sábado o salvos con Jesucristo? Porque he visto muchos comentarios, muchos videos, muchas prédicas en la televisión, en la radio, escritos de gente de otras denominaciones cristianas. Dicen que son evangélicos, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, hay de otras denominaciones. Y bueno, pero lo que yo he observado es que han relegado a Jesucristo como a tercer plano y le han dado más importancia a cosas de la ley. Recuerdo que estamos bajo la gracia desde que Jesucristo fue crucificado y resucitó al tercer día y subió al cielo. Desde ahí empieza el periodo de que estamos bajo la gracia. Antes el mundo, la población, o más que todos los hebreos, los judíos estaban bajo la ley. Pero ya con Jesucristo no, estamos bajo la gracia. Y veo que dedican mucho tiempo, qué pena, qué lástima, qué es pérdida de tiempo, ¿no? Muchas prédicas, muchos comentarios, escriben mucho sobre cosas de la ley, el sábado y remarcan el sábado. Les han metido esa doctrina del sábado y que el juicio investigador de allá, que no sé qué, que Jesucristo empezó en 1844, que iba a venir, que no sé qué, y no vino, fue un chasco. Bueno, y todo eso. Doctrinas inventadas por hombres, ¿verdad? Ahí he estado estudiando miles de biografías de fundadores de denominaciones, de sectas, de grupos, de movimientos cristianos, evangélicos. Ahí entonces, por eso hice esta prédica, le he dedicado tiempo, por eso es el sentido. Sé que seré criticado, me caerán las avispas, bueno, no importa, pero tenemos que decir la verdad, es mi responsabilidad. Muy cómodo fuera para mí, muy fácil fuera para mí no hacer nada mejor, quedarme callado, pero si Dios me permite hacer esto, si Dios me ha permitido, me ha dado conocimiento, me ha dado inteligencia y me ha dado sabiduría, entonces tengo que compartir la palabra de Dios, la sana doctrina, la verdadera doctrina, el Evangelio de Jesucristo. Por eso estamos. Ok, esta es la segunda parte de la prédica, vamos a compartirla con ustedes, esclavos del sábado o salvos con Jesucristo, sus milagros. En cada una de estas partes vamos a relatar un milagro y los versículos contundentes de la palabra de Dios para argumentar que eso no es tan válido, sino el Evangelio de Jesucristo, porque estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Aquí está el canal La Biblia, mi manual de vida, así es su canal, bienvenidos. Favor compartir estos mensajes y suscribirse. No se queden con ellos, denle me gusta también, no está malo. Así YouTube me permite entrar más prédicas, más mensajes, más predicaciones. Aquí estamos, vamos a dar inicio con esto. Ahora, permítanme que... correcto, ahí arreglé la foto de Juan Benito. Siempre voy a titular Jesucristo es el amo y Señor del sábado. Amo con A mayúscula, Señor con S mayúscula,
porque Él es creador del sábado, más bien Él está sobre el sábado, Él es el creador de todo lo que existe, de toda obra. Si es que el sábado no está sobre Jesucristo, ni juicios investigadores, ni otras doctrinas por ahí inventadas. Por eso, ahora el milagro que vamos a presentar a ustedes es cuando Jesucristo sanó al paralítico de Betesda. Betesda era un estanque que había ahí en Jerusalén, donde iban los enfermos y cada vez se tiraba uno y era sanado, ¿verdad? Venía un ángel y sanaba pero solo uno. Y entonces vamos a relatar el caso de este paralítico que pasó mucho tiempo y no podía caer al estanque. Entonces vamos a ver qué sucedió. Vamos a ver. ¿Qué dice en el Evangelio de Juan 5:1? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. 5:2, el siguiente versículo. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, 5 puertas, 5 entradas. Este estanque, entraban los enfermos, pero solo uno era sanado cada vez que sucedía eso. Hay en Jerusalén, aquí el apóstol lo escribió en presente, y hay en Jerusalén, había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Lo escribió en presente. Ok, seguimos. Ese era el paralítico, con él estamos. Jesucristo es el amo y Señor del sábado. Siempre ahí ve el tema. Ahora, ¿qué dice en Juan 5:3? En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Juan 5:4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Sucedía eso de vez en cuando, ¿verdad? Alguien era sanado. Dice que era multitud, muchos enfermos, dice. Ciegos, cojos, paralíticos. En este caso, el milagro es con un paralítico. Vamos a ver, sigue. Sigue el relato. Juan 5:5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Oigan, 38 años. Cada año quiere decir que ese hombre iba muchas veces a ese estanque. Pero entonces los otros se adelantaban. Y como solo era uno que salía sanado, él duró 38 años en esa pesadilla, esa carga, esa enfermedad que lo agobiaba. Paralítico, no podía caminar, tenía a alguien que empujarlo para que cayera, pero nadie pues, porque todos estaban enfermos y alguien quería ser el primero. Qué desastre, ¿verdad? Qué pena. Pero vamos a ver el gran milagro de Jesucristo. Y lo hizo en día sábado, por eso es la prédica. Y era prohibido hacer cosas en día sábado. ¿Que ellos estaban seguros que Jesucristo era Dios? No, la mayoría más bien le dijeron, lo criticaron de blasfemo, que tenía demonios, que tenía un tal demonio que se llamaba Belcebú, el demonio de las moscas, el dios de las moscas, y bueno, y lo criticaron que era blasfemo, trataron de apedrarlo, de eliminarlo, hicieron la trama, la zancadilla, hasta que le dieron unas 30 monedas de plata a uno de los discípulos, a Judas Iscariote, que lo traicionó. Ok, ahora vemos. Juan 5:6 dice, vean qué interesante, cómo entra aquí el detalle. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesucristo es amor. Dios es amor. Dios es misericordioso. Vean.
Lo repito para que vean qué contundente este versículo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, con enfermedad, le dijo, ¿quieres ser sano? De Jesucristo salió aquello, porque Él se compadece, Él llora. Allá en Juan 11:35, si mal no recuerdo, dice, y Jesús lloró. Y era hombre, pues, pero a la vez era Dios, 100% hombre, 100% Dios. Ahora vemos, Juan 5:7, Señor, ahora vemos cómo le responde el enfermo, el paralítico, que estaba incapacitado de desplazarse, de tirarse al estanque. Entonces, 5:7 Juan dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ese era el problema. Era completamente paralítico. Dice que lo vio acostado. No estaba ni sentado, ni de pie. Habían otros enfermos que estaban de pie con gripe, con algún tumor, con algún grano por allí. Pero ese era paralítico completamente, por eso estaba acostado. Y repito, en Juan 5:7 dice, Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Se arrastraba. Qué difícil era la vida de ese paralítico. ¿Y cuánto pasó con esa enfermedad? 38 años. Veamos qué trascendente este milagro de Dios. Seguimos, no se me desespere, que por ahí va. Otra recomendación que doy es que para que le sientan más sabor, que estudien todo el capítulo. Estamos en Juan capítulo 5 y yo lo que hice fue un resumen. Busqué los versículos que hacen relación con el milagro y no puedo escribirlo todo, no puedo relatarlo todo porque entonces me estoy mucho tiempo, ¿no? Necesitaría horas. Pero allá en su casa, en su tableta, en su computadora, en su televisor tienen tiempo. Y los hermanos en la fe, la familia en la fe, tienen su Biblia, pues, capítulo 5. Lo mismo, les recomiendo, les sugiero que así hagan para que puede ser que le sientan más sabor a la historia, al relato bíblico, al milagro, como lo hizo Jesucristo. Entonces, seguimos, vamos a ver. Juan 5:8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Qué contundente, está en letras rojas. Juan 5:8, Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Anda, es sinónimo de camina, del verbo caminar. Y aquí anda, del verbo andar. Ok. Qué contundente. Ese hombre que había pasado 38 años paralítico, sin fuerza, inválido, incapaz de desplazarse. De repente el Mesías, el Salvador del mundo, el Creador de los cielos y la tierra, el primero y el último, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Señor de señores, el Rey de reyes le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¡Qué maravilloso! ¡Qué estupendo esto! Sigue en el siguiente versículo, Juan 5:9, ahí está en letras verdes, le dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Por eso lo subrayé, está subrayado ahí. Y era día de reposo aquel día. Ser el odio de los judíos
con Jesucristo, porque hizo cosas en día de reposo, porque Él no estaba abajo del día de reposo, Él estaba sobre el día de reposo. Él es el Dios creador de los cielos y la tierra. Y si estamos con Él, ahora estamos bajo la gracia. No estamos bajo la ley, mis amigos, amigas, hermanos. Los hermanos, hermanas, compartan esto con los amigos de otras denominaciones que dicen que son cristianas. No se queden con eso solo allí, no sean mezquinos. Compartan esto. Es palabra de Dios, es doctrina. Este es estudio de doctrina, este es el canal, por eso se caracteriza. No para hacer reír la gente, no, tampoco no. Yo no digo lo que la gente quiere oír, yo digo lo que la gente necesita oír. Palabra de Dios, doctrina bíblica, la sana doctrina, como recomienda el apóstol Pablo, y así le recomendó a su amigo Timoteo en las cartas que le escribió. Entonces, sigue el relato del milagro. En Juan 5:10 dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Aquel hombre que había pasado 38 años inválido, paralítico, ya iba caminando por la calle y llevaba ahí un tipo camastro, no sé, como catre, no sé, ya lo llevaba. Por no botarlo, ya lo llevaba para su casa. Por eso los judíos, celosos de la ley, como estos que gritan y gritan del sábado, y que de juicio investigador y que no sé qué, le dijeron: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Juan 5:10. Les recomiendo que lean todo el capítulo 5. Y en el 6, Jesucristo sigue relatando. Jesucristo es el amo y Señor del sábado. Seguimos con Juan 5:11. Permítanme que vamos a arreglar la foto de Juan Benito. Ok, ahí estamos. ¿Qué dice en Juan 5:11? Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Él le respondió. ¿Quién respondió? El paralítico, el ex paralítico, ya no era paralítico. Fue paralítico 38 años, pero ya iba caminando con la cosita esa, el camastrito que le habían hecho para que se arrastrara por ahí. Cuando los judíos le preguntaron, vean cómo se mete en la mala doctrina, ¿verdad? Cómo se mete, pero aquellos tenían razón, era el tiempo de la ley. Guardaban el sábado, tenían que guardarlo, estaba ya escrito cuando Moisés les escribió la ley dictada por Dios. Y en Juan 5:16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahí lo subrayé. Familia, mis amigos, amigas, ahí está subrayado. Lo voy a repetir, está en rojo. Juan 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Amigos, amigas, mis hermanos, ya no lo persigamos. Con Él lo tenemos todo, estamos completos. No necesitamos obras de la ley, cosas de la ley. En la cruz Él eliminó todo eso. ¿Por qué perseguirlo? ¿Por qué no predicar a Jesucristo, al Evangelio de la salvación? Sino que insisten en cosas de la ley. Por eso el apóstol Pablo hace 2000 años, sabiendo que todo esto iba a suceder, que iban a surgir movimientos, grupos con falsas doctrinas, por eso él dijo, escribió allá en Colosenses 2:16,
Que nadie os juzgue, dijo, por lunas nuevas, por lunas llenas, por comidas, porque es que tienen que vestir o por días de reposo. Que todos los días son del Señor, no solo el sábado, mis amigos, todos los días. Y todos los días debemos alabarlo, exaltarlo, exaltar su nombre. Y todos los días tenemos que ser buen testimonio con nuestra familia, con nuestros hijos, que no anden perdidos por allá, haciendo cosas del mundo. Seamos buen testimonio, preocupémonos en eso más bien. No persigamos a Jesucristo. Y procuraban matarle, dice, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Qué pena. Y todavía seguir con eso. Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Era un odio con él, con el Mesías, el verdadero Mesías. Se equivocaron. A los suyos vino y no le reconocieron. A los suyos vino y no le recibieron. Pero muchos judíos lo siguieron. Pablo era uno cuando se llamaba Saulo, era fariseo de esos enfermos también. Perseguía a los primeros cristianos. Pero Dios lo transformó y lo convirtió en el mejor misionero del mundo, en el mejor misionero de todos los tiempos. Por eso él se convenció, le cayó el 20. Era un gran profesional Pablo. Si estudió en la famosa escuela de Gamaliel, no era cualquiera. Y ahora que hay doctores, ingenieros, científicos, y siguen esas doctrinas, religiones falsas. ¿Por qué? Siguen a cosas creadas, a santos, a vírgenes, a ídolos. ¿Por qué no siguen al verdadero creador de los cielos y la tierra, al creador de todo lo que existe? ¿Por qué no directamente seguir al creador, al Dios todopoderoso? Qué contundente, qué triste. Juan 5:16, Juan 5:18. Me salté Juan 5:17, sí, por eso les recomiendo que lean todo el capítulo, que lo estudien mejor estudiar que leer. Seguimos, esto está emocionante, lo de este milagro. Estamos tratando lo del paralítico. Ahora vamos a compartir con ustedes los versículos contundentes. Les aclaro que en cada prédica expuse versículos diferentes de argumento del verdadero evangelio. No son repetidos. En la primera hay uno, en la segunda, en esta van a salir otros, y así en la tercera otros, y en la cuarta otro, y así en la quinta. Hay 5 partes. Vamos en la segunda. Ahora dice, en Jesucristo está la salvación y no en el día sábado. Así lo titulé. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos salvación, vida eterna. No dice para todo aquel que cree en el sábado, que celebre el sábado, que crean en juicios investigadores, aquel que prohíbe comer carne, café, no sé qué, se han inventado un montón de cosas. Ahí está. Ahora dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solo la dio la vida, sino la ha dado en abundancia. Juan 10:10. Esto es contundente. Pero no dice, yo he venido para que guarden el sábado y que sean salvos. No. Es Jesucristo. A Él debemos exaltar.
¿Por qué perder tiempo, tanto tiempo, perdidos en doctrinas? El apóstol Pablo se extrañó, se disgustó, se molestó con los Gálatas. Veo que de nada ha servido, así les quiso decir lo que les he enseñado. Estaban con otras doctrinas. Y vean cómo lo describe las cosas carnales en el capítulo 5 de Gálatas y las cosas espirituales. Lo que debemos seguir. Allí dice entonces, agregué siempre ver Mateo 12:8, Marcos 2:28 y Lucas, ahí me equivoqué, es Lucas 6:5. Lucas 6:5, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Jesucristo es el gobernante, es el que está sobre el día de reposo, no el reposo sobre Jesucristo. Démosle el número uno, la prioridad, la mayor importancia. Reconozcamos el señorío de Jesucristo. Reconozcamos la divinidad de Jesucristo. Ahí termina y vamos a pasar. Ahora, ahí está el tema. Estamos terminando esta segunda parte. ¿Esclavos del sábado o salvos con Jesucristo? Parte 2. Es el canal La Biblia, mi manual de vida, es su canal. Bienvenidos al canal. Bienvenidos todo el tiempo. Así es que les pido de favor que compartan estos mensajes y se suscriban al canal. Inviten a sus amigos, a sus amistades, gente de confianza, a su familia, que se suscriban al canal, compartan estos mensajes. Son de doctrina, son de verdadera doctrina, del Evangelio. No es cuento, no es sacado de allá un buen cuento, que yo fui al cielo y que miré allá y que miré esto. Jesucristo tenía un montón de documentos, estaba estudiando los oficios de cada uno. No, Él ya hizo todo de una vez, en la cruz lo hizo todo. Murió de una vez para siempre. Y es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Está sentado a la diestra del Dios Padre allá. Va a venir a llevar a su pueblo. Los que crean en su nombre, que le obedezcan, que cumplen, que son buen testimonio, a los que están cerca de Dios, a los que viven en comunión con Dios. Ahí está. Saludos, mis amigos. Están invitados para la tercera parte con otro milagro y otra enseñanza bíblica. Si es que me complace compartir la palabra con ustedes. Reciban mi saludo. Saludos, se les quiere mucho. Están invitados para la tercera parte. Muchas bendiciones.